El 25 de noviembre, hoy es 23, dentro de 2 días se celebra una jornada en la que se lucha contra la violencia hacia las mujeres y en el camino se ha cruzado pues una ley conocida como el sí es sí y sus consecuencias. Pues que algunos malhechores han visto cómo se ha podido rebajar su pena o por lo menos han pedido una petición de rebaja de esa pena. Y ese es el asunto que propongo para estas personas que me acompañan, que son los portavoces parlamentarios y que además son los encargados de legislar, de asegurar toda esa tramitación y esa seguridad jurídica para todas las personas que tenemos que cumplir la ley y, si no la cumplimos, enfrentarnos a las penas que supone no cumplir la ley. Y es un tema realmente que, bueno, pues que al final toca las conciencias y nos enciende a todos. Como el señor Garrido está muy activo, voy a proponerle que arranque él. Vale, pues yo creo que es evidente que la ley del solo sí es sí lo que ha producido es rebajar las penas por delitos sexuales. En algunos casos implica que los delincuentes puedan salir de la cárcel. Y eso es lo que pasa por tener en el gobierno, y lo voy a decir así con esta crudeza, a pancarteros. Y yo creo que eso es algo dramático, porque es que además se advirtió, o sea, no podemos decir que esa deficiencia legislativa de la ley apareciese ex novo, ¿no? Ya se dijo, lo dijo el Partido Popular, lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, lo dijeron innumerables expertos en la materia, pero como lo que prima es el eslogan, no se quiso hacer caso de esas advertencias. Y en ese sentido aquí los responsables, yo diría que no es solo la señora Montoro o la facción podemita del gobierno, es todo el gobierno en su conjunto, que impulsó esa tramitación. Y por lo tanto ahora lo que habría que decirle es el gobierno es ¿qué va a hacer? Bueno, para empezar, ¿qué va a hacer los socialistas en el Congreso de los Diputados? Si van a presentar alguna medida para cambiar ese texto o no. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Si va a ser humilde, reconocer el error y llevar a cabo esa modificación. Pero lo que está claro es que aquí no cabe criticar a los jueces, hay que asumir responsabilidades y hay que resolverlo cuanto antes. Me gustaría que escuchásemos a la delegada del Gobierno, porque tenemos una breve declaración sobre este asunto, y yo luego quiero preguntarle a Enar Moreno, porque ella es abogada, porque ella participa en juicios, además de legisladora, es abogada. A ver si es capaz de transmitir a los riojanos que nos pueden estar viendo cómo ha pasado esto, qué ha pasado en la parte técnica, qué ha ocurrido. Vamos a escuchar primero a la delegada del Gobierno. Que se solucione cuanto antes este problema mediante la unificación de doctrina, punto, para evitar precisamente que instituciones, determinados partidos políticos, etcétera, que niegan todo lo que tiene que ver con la violencia de género, aprovechen este tipo de circunstancias para que cale su mensaje, que creo que es totalmente negativo. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo es que, para empezar, estoy radicalmente en desacuerdo con lo que se está planteando por parte, fundamentalmente, de los partidos de la derecha. Creo que, y lo decías al principio, que estamos ante una situación complicada y seria y creo que hay que abordar las cuestiones con rigor, con seriedad y siendo capaces de comprender la totalidad de una ley que marca un nuevo paradigma. Yo creo que, bueno, Jesús Ángel habla de los pancarteros como, bueno, despectivamente. Yo creo que hay muchas mujeres que salimos con nuestras pancartas a reclamar sentencias más justas, con aquel caso de La Manada, que no nos olvidemos, no era una cuestión de penas. Las penas, bueno, eran creo que 9 años en la primera ocasión. No era que se pidieran más penas, era que se le garantizara la dignidad a la víctima. Y esto es lo que pretende la ley que se ha dado en llamar la ley del solo sí es sí, y es cambiar el paradigma y decir: siempre es una agresión sexual cuando la víctima no ha dado el consentimiento. Es decir, invertir la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque estábamos hartas de estar sometidas en los tribunales, digo, las mujeres víctimas de agresiones sexuales, que lamentablemente, y así lo reconocen los estudios, ¿no? Y ese macro estudio que hizo el propio Ministerio de Igualdad, ya estamos en torno al 100%. Afortunadamente, la mayoría de nosotras no hemos sufrido una agresión con penetración, por decirlo de alguna manera, pero en nuestro día a día sufrimos agresiones sexuales en muchas ocasiones, desde niñas, lamentablemente desde niñas.
En ese sentido, lo que plantea la ley es un cambio, la eliminación del concepto de abuso sexual, que era aquel donde había consentimiento, pero era un consentimiento viciado. Y entonces pasábamos a que la víctima tenía que demostrar que había dicho no, que se había resistido con la suficiente entidad. Creo que esto no le escandalizará a nadie. Esto es algo que estaba todo el día en los medios de comunicación, cuando salía una sentencia que las ha habido vergonzosas, porque yo creo que la mayoría de los jueces trabajan bien, pero que hay casos, y de hecho bueno, han sido también tratados comunicativamente. Bueno, pues en ese sentido, pues a los jueces a quien compete la interpretación de la ley. A los jueces asesorados por la Fiscalía y por los abogados de las partes, no asesorados, sino confrontando dos visiones, el juez es el que al final decide, y decide la integridad de las penas. En ese sentido, decir que la ley de solo sí es sí supone una rebajada de las penas no es cierto. Y eso hay que decirlo así. Y de hecho, no hay más que ver que de los 54 casos, creo que ya ha visto la Audiencia Provincial de La Rioja, 0 han sido reducidos a la baja. Es verdad que ha habido, yo conozco 3, puede que haya salido alguno más, pero el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decía que eran casos aislados. Por tanto, yo creo que hay que distinguir un mal efecto seguramente de esos, o sea, en esos casos lo ha podido tener, y yo sin conocer la sentencia no puedo entrar a valorar. En algún caso aislado ha podido suponer una reducción de las penas, puede ser, porque lo que hay que entender es que estamos ante un cambio de paradigma y donde desaparece un delito y se aglutina todo bajo un nuevo delito, que es el de la agresión sexual, y que obviamente tiene pues una horquilla de penas mucho mayor, porque contempla distintos supuestos. Y eso es lo que hay que analizar, y al quien compete interpretar eso es evidentemente a los jueces y, en definitiva, al Tribunal Supremo, que es quien unificará esa doctrina. Porque no es tan matemático como decir, no, es que ahora el abuso sexual, que antes se penaba, digo, por poner ejemplo concreto, con 8 años, ahora se penan 6. No es cierto. Simplemente hay una horquilla mucho mayor, y en ese caso los jueces han considerado que se lo debían aplicar así. No conozco la sentencia y por lo tanto no puedo hablar, pero he de decir que me parece lo más importante, decir que son casos aislados, no porque lo diga yo, porque no hay más que ver los casos que ya se han ido revisando y a la luz también de lo que ha dicho la propia Fiscalía del Estado, de que debe siempre interpretarse, pero eso no lo dicen ahora, es que ya hay una instrucción del 2015 que dice que siempre que hay una modificación en el ámbito de los delitos contra la mujer deben interpretarse, o de cualquier tipo de delito, deben interpretarse en beneficio de la víctima. Esa es una instrucción ya del 2015 que ahora la han tenido que volver a reformar. Bien, en ese sentido, es una ley mucho más positiva de la que había, que ha tenido seguramente un efecto, yo iba a decir pernicioso, un efecto de reducción de pena en un caso. Habría que analizar también cómo se enjuició eso, porque, por ejemplo, si se le hubiera aplicado, en ese caso de Madrid, si se le hubiera aplicado la agravante de prevalimiento, estamos hablando de una niña de 13 años que fue abusada por su padrastro, para mí hay prevalimiento por las propias circunstancias, no se apreció, y es lo que ha permitido esa rebajada de las penas. Ahora ocurriría, no, la pena sería igual o superior. Eso es lo que tenemos que analizar y dar, de verdad, creo que es un tema tan delicado que debemos dejar de tirárnoslo a la cabeza. Creo que la ley, y no es que lo diga yo, ni lo diga Jesús Ángel Garrido, lo contrario, es que lo dicen grandes juristas a lo largo y ancho de nuestro país. Ha habido más interpretaciones, incluso de los propios jueces, diciendo que no es una mala ley y que no tiene el efecto que quieren venderlo, a eso sí, publicitariamente. No es verdad que haya una reducción generalizada de las penas. ¿Que en un caso concreto pueda haberla? Pues quizá, no lo sé. También habría que ver por qué se ha enjuiciado así en su momento, porque esa sentencia inicial decía que ya era bastante pena, que creo que no es un argumento muy jurídico. Sí, pues es verdad que es un tema pues francamente delicado, ¿no? Como decía Henar, y es verdad que en la semana en la que vamos a volver a celebrar el Día, ¿no?, contra la erradicación, ¿no?, o por la erradicación contra la violencia de la mujer, pues yo creo que tenemos que ser pues también muy sesudos en el análisis y sobre todo intentar quitar, ¿no?, esas cuestiones tan, en fin, de trazo grueso, ¿no?, que se han venido hablando, que si hay un efecto llamada, en fin, que si es una ley que para excarcelar a las personas. Es verdad que la ley en algunos momentos toca el ámbito del Código Penal, pero no es el grueso, ni tan siquiera fundamental de la ley. O sea, esta es una ley, ¿no?, la Ley de Garantía de la Libertad Sexual de las Mujeres, que viene precisamente a reforzar que las mujeres nunca más sean cuestionadas cuando sean agredidas sexualmente. Eso es lo que dice la ley, ese es el objeto de la ley.
Yo creo que, sinceramente, los 4 que estamos aquí, y voy a incluir a la moderadora 5, es que nadie podemos estar en contra de esto. Lo digo de verdad, como lo pienso. Creo que ninguno de los que estamos aquí lo pensamos. Es verdad que al desaparecer, y lo ha explicado Henar, yo creo que muy bien, al eliminar el tipo penal del abuso, ¿no?, para que fuera agresión, hay que ver los condicionantes, agravantes, etcétera, y de ahí vienen esa revisión. Aquí en La Rioja, que además, por cierto, hemos sido ejemplo nacional, durante estos días lo hemos visto, de los 50 y pico casos revisados no ha habido ni una sola rebaja de penas, ni una. Y afortunadamente son la anécdota. Son la anécdota o es lo que menos ha ocurrido, y seguramente esto, además, sea posteriormente otra vez, ¿verdad?, pues puesto en revisión, precisamente las revisadas. ¿Por qué? Pues, tenemos ya una instrucción efectivamente de la Fiscalía que digan, oiga, que ni el espíritu del legislador es bajar penas, tampoco subirlas, sino ajustarlas al tipo penal de agresión sexual. Insisto, que la mujer no sea cuestionada cuando le agreden, ¿no? Y como decía bien claramente Nara, el consentimiento, que no se ponga en duda de la mujer, y que solamente cuando diga que sí quiere mantener una relación sexual, sea evidentemente que sí. Eso la ley y la norma lo recoge. Respecto al resto, ya veremos a ver, acabará en el Supremo, quizá acabe en unificación de doctrina, pero como digo, creo que es importante bajar varios puntos el fuego de una cuestión tan sensible, tan delicada, y que desde luego es algo que, de verdad lo siento mucho, señor Garrido, Jesús Ángel, lejos de esto de ser una cosa de pancarteros, etcétera, como usted lo ha intentado demonizar, ¿no?, a los movimientos sociales, creo que es una clara, yo creo que es una clara conquista del movimiento feminista, y desde luego creo que desde luego en el grueso absoluto de la ley y el objetivo que persigue es una ley beneficiosa para todas las mujeres de nuestro país. Pues tienen... Bueno, Sí. perdón. Bueno, yo coincido con que no se puede banalizar sobre este tema, que es un tema muy delicado, que la semana pasada y esta semana estamos viviendo mucho estrés político con este asunto, y que no se tiene que banalizar. Estoy de acuerdo que hay que avanzar en estos términos, y seguramente habrá casos que son aislados a los que les perjudica, y que en esos casos habrá que analizar muy bien, y si la ley está contemplando o se ha dejado alguna fisura, tienen que evidentemente corregirse, y el Gobierno en ese aspecto tiene que corregir cualquier error que se haya podido producir. Y digo que se haya podido producir porque lo hemos estado hablando antes, es que se pueden producir errores, y en esto no nos podemos permitir ni un milímetro. Yo creo que lo que no es de recibo es que se eche la culpa después a los jueces, que les echemos la culpa. No, la culpa, y ya no es cuestión de culpa, lo que hay que es solucionar un problema que está surgiendo, y que parece, que, como ha dicho Henar, son casos aislados. Bueno, pero sí que es cierto que existen esos casos. Bueno, pues en esos casos habrá que analizarlos y habrá que reflejarlos. Pero estoy de acuerdo en que es un avance de la ley. Yo creo que todo lo que sea para la mujer, yo creo que todo lo que sea avanzar en ese terreno, tenemos que ponernos de acuerdo, pero efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo escuchando y realmente haciendo caso a todos los informes y a todo lo que se está diciendo, que yo creo que eso es el error que se ha cometido en la tramitación. Creo que ha sido ese el error. Pero que yo diría una cosa más que es importante, que no siempre una rebaja de las penas, en el caso que hemos conocido de Madrid, o sea, el padrastro que abusó de su hijastra de 13 años, no hay duda de que esa rebaja no es ni lo que se perseguía la ley, ni nos parece apropiado, ni creemos que esté correctamente aplicada la norma. Vale. Pero más allá de eso, no siempre que se produce una rebaja de una pena es un perjuicio a la víctima, porque es que hay casos que a lo mejor podía estar desproporcionado. Yo es que creo que eso es lo que es importante contemplar. Cambio de paradigma, por tanto, una horquilla más amplia que permite ajustar las penas a la situación del delincuente. No se puede, y esto sí que hay estudios que lo dicen, penalizar igual a un violador que la mata que no la mata, porque al final, si no, estamos impulsando a que la mate. ¿Es poco grave que la viole? No, pero la horquilla de penas tiene que ir en función de lo que se hace. Digo, no estoy diciendo que esté de acuerdo con la bajada de Madrid, lo digo 17 veces porque luego se manipula como se manipulan las cosas. Noto como menos chispas, menos chisporroteo aquí en este lado. Quizás porque a ver si el siguiente tema le engancha un poco más, señor Garrido, porque le veo que está entretenido con el móvil, tendrá asuntos pendientes muy importantes. No, son asuntos relacionados con lo que estamos debatiendo. Se está documentando. Sí, me estoy documentando. Bien, me parece. No son casos aislados. No son casos aislados. Yo creo que es evidente que el revuelo social no es consecuencia de un único caso, sino de una deficiencia clara y evidente en la redacción de la ley que se advirtió y no se quiso escuchar, simplemente por prejuicios ideológicos. Esa es la realidad, de la cual hay alguien que tiene que ser responsable.
usted hoy ha hecho una declaración que me hubiese gustado que lo hiciese en otros ámbitos, porque se ha puesto muy institucional. Reitero, me hubiese gustado que en otros ámbitos adoptara la misma posición. Pero ¿qué no diría usted si esa reforma de la ley llevase el sello del Partido Popular? Por cierto, eso es imposible porque, vamos, que ustedes antepongan los derechos de la víctima y siendo mujer y a la hora de garantizar que se tiene que haber consentimiento para que no haya agresión, bueno, pues eso es imposible que lo hubieran hecho ustedes. Ya cuando ya hemos terminado la brocha gorda, ¿qué no diría usted si esa iniciativa hubiese llevado el marchamo, el sello del Partido Popular? Usted no estaría diciendo lo que ha dicho ahí. Estoy diciendo, usted lo que estaría está haciendo, diciendo lo mismo, lo que pasa es que es imposible que eso ocurriera. Vale. Usted lo que está haciendo es minimizando el problema, porque es la consigna con la cual ustedes están viniendo aquí, porque reitero, nadie nos está explicando por qué no se hicieron caso a las advertencias. Mire, le voy a decir una cosa. Y le decía, estaba mirando mi medidas. intervención ha sido de todo menos de consigna. Las consignas son las suyas. Dos portadas de un periódico de ABC, lo he visto, de sí. ABC, exactamente. Montero dio el visto yo bueno le a miraba las con este reducciones ojito, de pena en la ley del solo sí es sí. La memoria del Ministerio de Igualdad remitió al Congreso. Perdón, la memoria que el Ministerio de Igualdad remitió al Congreso señalaba que este recorte en las condenas resulta necesario. Eso es lo que dice la portada de la ABC. Montero se saltó la consulta pública para la ley del sí es sí. Es decir, es que además por otra parte esto está muy relacionado con lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay que legislar porque sí, ¿no? Con independencia de que las leyes que se aprueben técnicamente sean buenas. Claro, aquí se nos llena todo la boca de las intenciones, pero la realidad es que hay muchas mujeres que han sufrido este tema, que están viendo pues como sus maltratadores. No hay muchas. Pues, no, mira, yo sí que creo... creo... lo que sea, pero la realidad. El fiscal puede decir lo que quiera. En La Rioja, el fiscal puede decir lo que quiera. Esos son hechos. El fiscal podrá decir lo que quiera. ¿Qué pasa? ¿Está usted cuestionando la actuación de la Audiencia Provincial de La Rioja? Pregunto, porque en La Rioja de 54, 0. El fiscal podrá decir lo que quiera, pero aquí la última voz la tienen los jueces. Y el juez Audiencia Provincial de La Rioja 54, será el que determinará en cada caso qué es lo que sucede. Pero lo que pasa es que aquí, una vez más, el fiscal sale al rescate del fallo del gobierno, porque ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. La política criminal, porque lo digo con retranca, pero ahora mismo, mira, los que se dicen todo el día constitucionalistas, les pido por favor que se revisen un poquito más la Constitución española, porque la política criminal, obviamente, quien decide, por ejemplo, generar una fiscalía que vaya a luchar en contra de la corrupción en los partidos políticos, o por ejemplo que haya una fiscalía para perseguir los delitos de medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, la política criminal la dirigen los gobiernos, obviamente, ¿no? Entonces se crean fiscalías, incluso cuerpos independientes, etcétera, según el gobierno de turno, según a qué afectos o qué delitos quieran perseguir. Y en este caso, Jesús Ángel, tengo que recordarte de verdad que es que el Partido Popular, que ahora se parece que se pone aquí de firme defensor, ¿verdad?, del feminismo de este país, hay que recordar, mira, ustedes no votaron a favor de la ley del divorcio, no votaron a favor de la ley de voluntad, la ley trans. No votaron ustedes a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no votaron ustedes a favor de la ley de igualdad. Es más, ustedes cuando llegó Rajoy, el que no iba a hacer ningún recorte, ¿verdad?, lo que hizo fue dejar a cero todas las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la violencia de la mujer. Luego tuvo que venir efectivamente un pacto de Estado impulsado desde los grupos de la oposición, precisamente para obligar al Partido Popular a financiar los recursos. Por tanto, lo que yo quiero decir... Garrido, de verdad, que yo te he estado escuchando, no puedes estar interrumpiéndome a cada paso por cosas que no te gustan y sobre todo por ponerte ante el espejo. Es que tienes que reconocer efectivamente el pasado que tiene tu partido con la lucha de los derechos de las mujeres, y tiene desde luego a cero. Entonces, una vez dicho esto, tengo que decirte, y una vez dicho esto, Jesús Ángel, tengo que decirte que la ley, insisto, la ley del solo sí es sí, no contempla en ningún momento que haya una bajada de penas. Es que no lo contempla en ningún momento. Al revés, lo que hace es quitar un tipo penal, que es el abuso, para convertirlo en una agresión. Y yo creo que eso fue un grito clamoroso de las mujeres de este país. Efectivamente, lo he dicho además antes, ENAR, sobre todo en el ejemplo de la manada, cómo que eso había sido un abuso cuando había sido una clara agresión. Otra cosa es que dentro de la horquilla, y por cierto, hay ya jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que es quien la puede llevar a cabo, que dice que cuando dentro de la horquilla
se revisa una condena, tiene que ser efectivamente, lo ha dicho también desde Senar, en beneficio de la víctima y que por tanto no se le puede aplicar el principio de la pena favorable para el reo, porque eso también tiene una jurisprudencia de cómo eso se puede aplicar. Y en este caso es claro, habrá que esperar a ver qué es lo que dice efectivamente el Tribunal Supremo sobre la materia. Y afortunadamente, Jesús Ángel, no digas que no son casos aislados, porque efectivamente es que lo que no se puede hacer es generar un alarmismo. Es el que ha creado el problema, cuando fue el único de los aquí presentes que votó en contra de la ley. El problema que generáis es el de intentar salir a azuzar. Porque yo no azuzo, que yo estoy describiendo vosotros lo que ha azuzáis, pasado, porque en una ley importantísima, prensa. como digo, importantísima Punto. para las mujeres de este país, os dedicasteis a decir, hay que firmar contratos cada vez que vayamos a tener relaciones sexuales. Eso lo decíais vosotros, chascarrillos, memes en tabernas, la derecha, como siempre, la derecha casposa. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Que os habéis encontrado ahora mismo un elemento muy sensible. No, pues he dado 5 o 6. Te he dicho 5 o 6. No, buenísimo. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Sí. Cuando hay una agresión, hay un agresor. Eso es una realidad. Habla de un anuncio al Ministerio de Igualdad. Bien, están claras vuestras posiciones. ¿Qué vais a hacer el puente del 6 de diciembre de la Constitución? Pues estará, lo sé. Celebrar la Constitución. Muy bien, Pues yo me voy celebrarlo. el 8, el día de la Inmaculada Concepción, que diría Jesús Ángel, me voy al Te veo firme las Congreso del raíces. Partido de la Izquierda Europea a Viena. Y me lo sé también porque es el día del cumpleaños de mi padre, Jesús Ángel. Bien. La Inmaculada Concepción y la Constitución, que por cierto es mi cumpleaños ese día. El día Bueno, 6, ay, qué bonito. constitucionalista. El día 8. El día 6. El día 6, vale. No, que os lo pregunto porque el 4 de diciembre, lo sabéis, y después está esa semana de puente, se celebran el 25 aniversario de la declaración de Ayuso y Suso como Patrimonio de la Humanidad. ¿Quién de vosotros estaba en activa en política hace 25 años? ¿No? ¿Ninguno? No, ¿pero tú qué te Madre piensas? mía, qué renovación de la política riojana, por favor. ¿Tú qué te piensas, Jesús? Pues Eso se llama prejuicio. absolutamente Bueno, no. Bueno, eso es un prejuicio. Marta, yo estaba toda activa en política porque empecé mi militancia a los 16 años, pero Bueno, sí, no en lo pero una cosa es institucional. militar. Bueno, Militar en un partido político, sí, pero... Y en organizaciones sociales, Sociales, sí, entiendo, sí, porque no, al final, sí, bueno, pero- sí que no teníais cargos. eso es. no Bueno, sé. bien, nos estamos liando. Hace 25 años fue un acontecimiento histórico para esta comunidad autónoma porque se declaró, lo que les digo, los monasterios de Ayuso y Suso como patrimonio de la humanidad, patrimonio de la humanidad. O sea, no sé si somos conscientes realmente de lo que tenemos ahí. El candidato, ya se puede decir, candidato del Partido Popular Sí. Para ser el futuro presidente de esta comunidad autónoma, pues está... Marcó la agenda. Marcó la agenda, eso lo dice Marcó la usted, agenda, hombre. pero es verdad que pidió Fue el primero. que las glosas regresasen a esta tierra de manera permanente, porque él en redes sociales está haciendo un trabajo interno, yo creo, está teniendo muchas reuniones pues, en diferentes municipios y en redes sociales está emitiendo algún mensaje, ¿verdad?, de cara a los ciudadanos. No, y externo también, y con vídeos, ¿no? Con presencia y actos también que hemos tenido. Bueno, pero que no lo menosprecio. No, evidentemente. Lo digo porque hay Entiendo un... que vamos a hablar de la agenda de Gonzalo Capellán. Si quieres hablamos de la tuya. Pues si quieres hablamos de la mía. Pues ya está. Da igual, cualquier cosita que yo prefiero les hablar de la pusiera mía que de sobre la la de mesa Gonzalo, les valdría para debatir No, es que y salta discutir ahí, un poquito. así vamos, Lo digo porque salta. Gonzalo Capellán en un vídeo, en una red social que empieza a ser activo en redes sociales, simplemente, también en actos, sí, por supuesto que sí, pero es que ha sido en un vídeo, en una red social donde ha dicho que las glosas deberían volver a esta tierra. Eso es lo que yo quería preguntar a los portavoces parlamentarios. Lleva razón, sí. Y antes de que el gobierno incluso dijese, yo lo que quería incidir es que nuestro candidato Gonzalo Capellán advirtió, yo creo de lo que son dos cuestiones fundamentales, ahora ya hablando en serio. Sí. Bueno, yo creo que es un hito de comunidad y que eso es herencia del Partido Popular y yo creo que eso nunca le agradeceremos suficientemente al expresidente Pedro Sanz y también a Luis Alegre, al difunto Luis Alegre, el trabajo que hicieron para pues que esa joya que teníamos en nuestra comunidad fuese reconocido internacionalmente y creo que con el paso del tiempo eso se ha visto.
Y yo siempre recuerdo al respecto, yo estaba estudiando en la universidad y entonces pues, por las mañanas, como escuché, me encendí la radio, ¿no? Y yo estaba fuera de La Rioja y ahí estaba el presidente Pedro Sanz atendiendo a medio de comunicación explicando precisamente esto. Y luego una propuesta también, que fue otra segunda idea que también puso de manifiesto Gonzalo Capellán, una segunda idea que era la de que pudiéramos todos los riojanos beneficiarnos de que las glosas pudieran venir, ¿no? de donde salieron y que se pudiese organizar una exposición para verlas, ¿no? Yo creo que sería la primera vez que eso sucede, un hito importante, bueno, y fue un reto que planteó de alguien quien pues verdaderamente conoce muy bien la cultura de nuestra comunidad, conoce muy bien la trascendencia del español y que es evidentemente, pues yo creo que es una propuesta que todo el mundo debería apoyar. Bueno, ¿apoyan esta propuesta el resto de portavoces de grupos parlamentarios? Yo, desde luego, apoyo el retorno de las glosas con carácter permanente, o incluso como se ha planteado en algún momento, aunque sea para conmemorar este 25 aniversario, pero tengo que decir que, bueno, tanto orgullo que tiene de toda la gestión que hizo el Partido Popular, bueno, pues también lo podían haber gestionado y negociado durante su gobierno, ¿no? Pero parece ser que es más fácil, bueno, pues colgar un tuit. Ya sabemos que es más fácil colgar un tuit que traer las glosas. Y quiero decir que hay, bueno, en este 25 aniversario también hay un esfuerzo para dar a conocer también ese proyecto del Valle de la Lengua y esas voces, ¿no? Que creo que son del 4 al 8, me parece que es ese anuncio. Y ahora quiero hacer una pequeña o gran crítica a la gestión que se ha hecho de eso, porque si bien es cierto que, y a mí me puede parecer positivo que las personas a las que se les ha encomendado la organización de ese evento, que son personas algunas de fuera de esta comunidad, otras de esta comunidad, pero luego a la hora de contratar no se ha contado con el tejido cultural de nuestra comunidad. Y eso me parece que es un error. ¿Han contratado a gente de fuera? Han contratado a gente de fuera, a productoras de Navarra, a productora de fuera de la comunidad, sin contar con los de aquí previamente, que me parece que es el paso previo. Entonces, decir públicamente que vamos a contar con el tejido local y, sin embargo, luego pues contratar directamente a empresas de fuera, que no digo que también puedan jugar un papel, pero creo que dar valor a los grandes artistas que tenemos en nuestra comunidad, como se ha demostrado, ¿no? Recientemente en la entrega de premios de los cortos, también en el Octubre Corto de Arnedo, creo que toca también poner en valor todo lo que nuestro tejido cultural puede hacer para contribuir también a lo que los grandes personajes a los que se ha contratado, y que me parece bien que también participe gente de fuera, pero que desde luego debe contarse más con el tejido empresarial, cultural de nuestra comunidad, que tan mal lo ha pasado precisamente con ocasión de la pandemia. Eso ocurre de vez en cuando, buscar fuera el talento que ya tienes adentro. Te miro, Raúl. Hay veces que es verdad que choca mucho, ¿no? Con la ley de contratos del sector público, etcétera. Yo sí que creo que es mejor hacer un esfuerzo con todo lo que tenga que ver con kilómetro cero, como tú decías, Marta, también con talento local. Ahora estamos celebrando en Uruñuela el mes cultural. Siempre desde hace 6 años llevamos pues, teatro, charlas, conferencias, y yo creo que eso desde cada municipio se puede hacer, y la verdad que es un gusto, ¿no? Tenemos talento más que suficiente para llevarlo a cabo. Respecto de las Habéis presentado golosas, una enmienda desde el Partido Socialista, sí, ¿no? Para este tema. Eso es. Para incrementar el presupuesto. Eso es, ahora lo cuento. Resulta que me hace a veces hasta un poco gracia, ¿no? Porque es verdad que lo del tema de las glosas yo creo que estaba en un libro de estos que presentó Pedro Sanz, ¿cómo se llamaba? Libro blanco, libro no sé qué. Bueno, presentaba como las grandes cosas, ¿no? Faraónicas que hacía, ¿no? Y siempre ponían como una de las primeras lo de traer las glosas, ¿no? A la comunidad autónoma de La Rioja. También el Partido Riojano yo creo que la llevó siempre en su programa electoral, y es algo que hemos discutido mucho en el Partido Socialista. Y de hecho yo he sido siempre muy de la versión de traer las glosas, también con carácter permanente, pero es verdad que hay otros compañeros míos dentro del partido que, claro, donde se guardan actualmente, que creo que es el Museo de la Historia Nacional, creo que ese es el museo, igual me baila, pero también es verdad que eso hace que tenga una mayor receptividad de público, que puedan verlo
que se apasione con ello y venga a La Rioja a hacerlo. Es decir, que puede servir también como palanca de atracción al turismo, ¿no? En ese debate es verdad que nos hemos movido siempre. Yo creo que eso es algo que se puede, desde luego, discutir, ¿no? Sin lugar a dudas, el 25 aniversario de nuestro patrimonio inmaterial de la UNESCO me parece absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que fue un hito histórico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es lo que he hecho en falta, digo siempre, ¿no? El Partido Popular actual respecto del Partido Popular, que un día fue, y desde luego echando de menos y desde luego al la Partido gente Popular no, la altura de Estado, lo que hace la retórica, la altura de Estado y la altura de región, desde luego que vosotros perdisteis hace ya mucho tiempo. Y de hecho, el ejemplo más evidente de que lo habéis perdido, por cierto, con vuestro candidato, el señor Capellán, es que él, de momento yo no sé qué ha propuesto construir o novedoso para La Rioja, pero sí destruir. Y de hecho ha propuesto que se desarme, ¿verdad? Porque todo lo que dicen es que me presento para derogar todo lo anterior. Y quiere quitar uno de los proyectos vectores del plan de transformación, que es aprovechar nuestras potencialidades, entre ellas el Valle de la Lengua, para vertebrar tanto el Valle de Cárdenas como el Valle del Najerilla. ¿Qué es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista? Hemos presentado una enmienda por valor de 3 millones de euros para que el programa Voces de la Lengua esté dentro del presupuesto, que se pueda vertebrar y desde luego que esas potencialidades que tenemos, por cierto, convirtiendo la lengua castellana dentro de un PERTE nacional, porque se ha convertido en un PERTE nacional, y con la entrada del Observatorio del Español, auspiciado por el Instituto Cervantes, que ustedes desde el PP calificaron de bluff, pues yo creo sinceramente que, insisto, esa altura institucional que un día tuvisteis, ahora la habéis perdido y desde luego es una pena, porque en La Rioja todavía queda mucho por hacer y desde luego el Partido Socialista estamos pues, ayudando Raúl, a transformar. Ya que tenéis el presupuesto y con que los está 3 millones vertebrado, vais a contar con el talento con el talento el Museo regional. Nigeriense, ¿quién da marcha atrás? No, aquí la señora Andreu da marcha atrás. No, lo que hacemos es traer a Nájera 2 millones de inversión. Lo que hacemos en Nájera es traer 2 millones de euros de inversión para edificios ruinosos que nos dejasteis vosotros, como la biblioteca de Nájera, como la piscina de Nájera, y la ruina más absoluta que llevasteis a Nájera, que estamos reflotando nosotros. Digo, Raúl, que ya que tenéis presupuesto, y ya que está vertebrado, y ya que tiene vocación, que atended a las críticas de Enar Moreno. Y... No me cabe duda de que el Gobierno atienda las críticas de Enar Moreno, se lo puedo asegurar, señora presentadora. Señora presentadora. Bueno, vamos a hacer una cosa, que me gustaría mostrar un documento. Esta mañana ha habido una rueda de prensa de, no sé si os habéis dado cuenta, pero he cambiado de tema, de una plataforma que aglutina a personas... Esto es así, que aglutina a varias entidades que defienden el paisaje riojano y que están en contra de que proliferen tanto las instalaciones eólicas como las fotovoltaicas. Entonces han dado una rueda de prensa y han remitido un comunicado, un manifiesto, en el que, vamos a ver si los compañeros de realización nos muestran ese párrafo en el que hablan de ustedes. Mira, lo estamos viendo ahí, los que vean sin gafas ya a esta distancia. Pues yo no, es mi caso. Bueno, lo que dicen, y se lo voy a leer, es que el papel que han desempeñado los diputados y diputadas del Parlamento en mayo pasado, cuando se rectificaron a sí mismos, suspendieron temporalmente las disposiciones que protegían los paisajes y han permitido que en ese lapso de tiempo en el que no había esa protección paisajística, pues se haya dado el visto bueno a numerosas, en un estadio es verdad que es todavía muy previo, a numerosas instalaciones relacionadas con la generación de energía. Lo que dicen estas plataformas es que se puede hacer de otra manera. Y concreta, ¿cuál es esta otra manera en la que se puede hacer? Dice, solo con repotenciar los parques eólicos actuales, que ya están obsoletos, duplicando su capacidad de generación eléctrica, La Rioja llegaría a generar con fuentes renovables un 130% de su consumo eléctrico anual. Es un tema muy complejo, es un tema en el que hay que comprender y sobre todo hay que tener visión de futuro, hay que saber cuál será la demanda del futuro y muy cambiante también. Pero es verdad que a ustedes les pegan ese pequeño rapapolvo, que no sé si lo recogen, si recogen ese guante. No, yo personalmente lo recojo y además he de decir que tuve muchas dudas a la hora de aprobar esa suspensión de lo que habíamos aprobado en diciembre. Lo hice pues seguramente en un sentido de cautela para evitar que pudieran vulnerarse derechos adquiridos que ya habían sido generados y que por tanto pues tuviéramos que pudieran producirse indemnizaciones millonarias por parte del Gobierno de La Rioja. Pero es decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea en ese manifiesto. De hecho, pues creo que fui
una de las primeras que presentó una PNL en el Parlamento de La Rioja con este sentido, que instaba, de hecho, a una moratoria mucho antes de que se aprobara esa suspensión, que seguramente, si de haberse votado favorablemente esa moratoria, no se hubieran generado esos derechos que luego, bueno, acertado o equivocadamente, ni tan siquiera lo tengo claro, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues asumo la crítica y además asumo la crítica compartiéndola, en parte. No sé si acertamos o no, pero sí que es importante que desde luego haya una planificación de cómo se instalan este tipo de energías alternativas, que hay que decir que hay que apoyar, pero que desde luego hay que reconocer que suponen una instalación industrial y que por tanto su sitio natural ha de ser pues los terrenos industriales y no desde luego los agrarios. Y poner en valor no solo el paisaje, que lo hacen muy bien, sino también el importante valor agrícola que esta tierra aporta bueno, pues a la alimentación de todos y todas. Y instalar este tipo de megaparques, por ejemplo, uno que se ha aprobado con esa iniciativa, como es el de la zona de Santo Domingo, de Bañares, tal, va a hacer que se pierda mucha tierra para la agricultura, especialmente para el cereal, que con la guerra de Ucrania también es uno de los sectores que se va a ver afectado. En ese manifiesto hay entidades de todo tipo, hay bodegas, hay agrupaciones de ciudadanos, hay ayuntamientos, hay organizaciones agrarias, hay empresas de otro tipo. Belinda, con este turno vamos a finalizar, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que lo que ha dicho Enar respecto al rapapolvo que nos han echado al Parlamento, creo que tenemos que asumir cierta crítica, porque yo también comparto que en esos momentos era una decisión que teníamos que tomar y se podían vulnerar ciertos derechos que teníamos que afrontar con un cierto riesgo, pero bueno, al final creo que todo es en beneficio de lo que se está haciendo con la agenda verde, y creo que eso es algo que tenemos que también hacer un ejercicio de reflexión en ese aspecto. Lo que creo que no se puede hacer es enfrentar, como se está enfrentando el tema desde el punto de vista de la coexistencia entre el terreno, los productores, la generación de energías renovables. Tiene que haber, hay estudios suficientes, hay técnicos suficientes, hay empresas y proyectos que ya se han desarrollado y están diciendo cómo se debe de hacer este impulso y este desarrollo de nuevas alternativas energéticas. Y creo nosotros, por ejemplo, abogamos mucho porque se hagan no solo en zonas industriales en las que haya espacios, sino también incluso que se doten a empresas o edificios sostenibles, que sean autosuficientes, etcétera. Hay muchas alternativas a lo que es esto y que posiblemente quizás este debate nos estaría generando en una tierra tan comprometida como es la que tenemos, en el que el valor paisajístico es tan importante. Las mujeres os hemos dejado 20 segundos a cada uno, si nos lo permitís. Rápidamente, equilibrio entre energía renovable y la protección del paisaje es evidente y yo creo que todos apostamos por ello. Luego hay que ir al caso concreto y yo sí que tengo que decir que el Gobierno tiene todos los instrumentos a su mano para decir sí o para decir no en esos casos concretos, con independencia, con la legislación actual, con la legislación actual. Y en ese sentido sí que hay que pedir al consejero una mayor sensibilidad con estos temas, porque no las tiene. Me refiero a los de la protección del paisaje. Creo que aquí hay una carencia por parte del consejero hacia estas legítimas demandas. Y reitero, todos tendremos que llegar a un acuerdo para que exista un equilibrio entre energías renovables y paisaje. Raúl Díaz. Yo sí que creo que en esa diatriba es en la que nos encontramos, ¿no? Hay un objetivo de descarbonización de nuestra economía, tenemos que llegar al 74% de energías renovables generadas para el año 2030, tenemos que hacer ese esfuerzo y lo tenemos que hacer el conjunto del país a través, desde luego, también de las comunidades autónomas. Es verdad que nosotros, por ejemplo, los socialistas, ya introdujimos dentro del Estatuto de Autonomía como principio rector, ¿no?, para aplicar en todas las políticas el derecho paisajístico, ya lo introdujimos en el año 2018-2019. Es verdad que el valor paisajístico que tiene nuestra comunidad autónoma, yo creo que otras no lo tienen ni por asomo, es un valor añadido que también, desde luego, incide en nuestra economía, pero también creo que hay que hacer ese esfuerzo también, desde luego, por las energías renovables. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una regulación, pues claramente ordenada. Y ahora mismo la directriz de suelo no urbanizable, que es lo que se ha encargado y por eso se estableció la moratoria, va prácticamente a duplicar
la superficie protegida en la comunidad autónoma, pero además con unos criterios objetivos, el del regadío, el de la concentración parcelaria, el de la alta productividad, ¿no? Creo que ese trabajo se está desarrollando, se está llevando a cabo y creo que compaginar ambas cuestiones es muy importante para el futuro del país, porque desde luego, como no va a tener futuro tampoco nuestra agricultura, es si no hacemos frente al cambio climático. Se está llevando muy lentamente, porque el problema de tener que aprobar esa suspensión Pero era que acabó la información pública. Acabó la información pública. Bueno, señores, vamos a continuar nosotros aquí ¿No nos dejas hablar? debatiendo. No, es que se ha acabado el tiempo. No es que no les deje, es que también los espectadores tendrán otras cosas que hacer. Muchísimas gracias, señores y señoras, por acompañarnos en este programa, en La Rioja en Pleno, con los portavoces parlamentarios. Ya nos vamos a ver de nuevo en diciembre, con el turrón. Les esperamos.